Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Saben que vamos a estar trabajando en la unidad temática número 5, que tiene que ver con el diseño organizacional. Hasta ahora hemos visto varios aspectos de las organizaciones, pero hoy vamos a pensar principalmente en la forma en que estructuralmente se disponen para llevar a cabo sus objetivos. Así que vamos a estar haciendo un recorrido sobre los distintos modelos estructurales de organización y también cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo las distintas formas de las organizaciones terminan resultando más adecuadas o menos adecuadas para llevar adelante una actividad concreta en un contexto específico, ¿sí? Para eso vamos a usar dos libros de referencia. Tenemos el libro que se llama Comportamiento Organizacional, que es de Robbins también. Vamos a mirar solamente el capítulo 16, y no es todo el capítulo, sino que es solamente las primeras páginas. Y también vamos a utilizar el Robbins y Coulter del año 2014, y en esa edición tenemos el capítulo 11 y 12. El capítulo 12 es un capítulo muy breve, y el capítulo 11 es un capítulo más largo, ¿sí? Y esos son los que vamos a utilizar como bibliografía de referencia para trabajar en la clase de hoy. Voy a dejar entrar a alguien que está pidiendo permiso para entrar. Ahí está. Bueno. Entonces vamos a empezar a pensar en dos conceptos que son claves para la estructura organizacional, que ustedes seguramente los han escuchado nombrar muchas veces, y estos conceptos son la especialización y la departamentalización. Parece oportuno arrancar pensando en qué quiere decir, cuál es una definición aceptada de estructura organizacional. Y para la estructura organizacional, como les decía, es la forma en que se dividen las tareas para llevar adelante la actividad de la organización. Y luego, una estructura de especialización o especializada, como más o menos su nombre da a entender, tiene que ver con que los trabajos se ordenan por actividades específicas, se subdividen en actividades específicas. Por ejemplo, un caso de especialización que se les ocurra dentro de la facultad, ¿cuál podría ser? Los diferentes departamentos. Por ejemplo, los diferentes departamentos. Pero ahí va a entrar a jugar la departamentalización. Pero dentro de un mismo departamento, por ejemplo, ¿qué especialización puedo observar desde el punto de vista estructural de la organización, ¿no? Turno AM y PM, puede ser. No. Más piensen ustedes más en la organización administrativa, por ejemplo. Recursos humanos. No escuché recursos humanos, pero después me pareció algo más, ¿puede ser? No. Bueno, me gusta. Las personas que lo componen. Bien, ¿y qué hacen las personas que lo componen? Que hay algunas que están más especializadas que otras. ¿En qué se especializan? No sé, los profesores tienen estudios. ¿En sectores? Bien, por ejemplo, en las cátedras, ¿qué tipos de profesores pueden encontrar? ¿Qué tipos De mayor nivel. No sé si diría de mayor nivel, pero, por ejemplo, los profesores tienen unas determinadas funciones y unas determinadas tareas. Los JTP tienen otras determinadas funciones y tareas. Los ayudantes graduados tienen otras funciones y tareas. Y los ayudantes estudiantiles también tienen otras funciones y tareas. Son todos docentes, pero, ¿sí?, cada uno de ellos está especializado en algo en particular. Por ejemplo, el jefe de trabajos prácticos está especializado en diseñar actividades de práctica para apoyar a la teoría. El profesor en general está especializado en diseñar actividades de socialización de la teoría. Los ayudantes están especializados en resolver problemas y asesorar en la resolución de problemas. ¿Se dan cuenta que hay como trabajos especializados? Yo podría decir, dentro de un mismo departamento hay
por ejemplo, distintas áreas, y cada área puede ser, por ejemplo, digamos, en el departamento de administración puede haber áreas que tengan más que ver con lo contable, que tengan más que ver con los recursos humanos y qué sé yo, pero hay profesores en todas las áreas. Quiere decir que yo podría decir que los profesores son una especialización dentro de los distintos puestos laborales. Los JTP son otra especialización, los ayudantes de primera son otra, o los ayudantes graduados son otra especialización. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Lo que hace el JTP es función del JTP. Lo que hace el ayudante de primera o el ayudante graduado es función del ayudante graduado. Por ejemplo, lo que hace el director de departamento es su propia función, pero la secretaria del departamento o el secretario del departamento tiene otras funciones específicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el trabajo se divide, un poco ustedes lo dijeron cuando dijeron el área de recursos humanos, y uno puede pensar el área de administración. Entonces, la organización tiene distintas áreas que pueden ser departamentos, pero también tiene distintos, no sé si diría niveles, pero distintas grupos de trabajadores que hacen la misma cosa. ¿Sí? Y eso es un trabajo especializado. Luego, los departamentos propiamente dichos son estructuras que son parecidos entre ellos, ¿sí? Y además de ser parecidos entre ellos, son como decir, como una versión más chiquita de la organización, ¿sí? Tiene una estructura de gestión, tiene una estructura administrativa, tiene una estructura operativa, tienen estructuras de apoyo, ¿sí? Pero dentro del mismo departamento hay distintas personas que son especialistas en distintas funciones o cargos, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? ¿Se entendió Profe, todo? una consulta. Sí. No sé si soy yo o solo estoy viendo la filmina de la bibliografía. No estoy viendo las otras. ¿Ahí nadie está viendo nada? A ver. No, ahí sí. Ahí sí No. cambió. A ver, y si yo vuelvo ahí. No, ven ahí una- no. No, ahí no se vuelve. Pero qué locura. Bueno, voy a tener que usar entonces el PDF. Si me esperan un cachito, ya abro el PDF, que es el que está subido a la página en este momento, así que. Y lo hacemos con el PDF. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Se sabe algo de la presencialidad con el segundo parcial y eso? Nosotros los parciales los vamos a tomar todos virtuales. Y nos preguntaron sobre los finales y nosotros propusimos tomarlos virtuales también. No nos respondieron aún porque es posible que la universidad decida cuáles son los los finales que se van a tomar presenciales, pero lo que sí nos dijeron es que los parciales no se van a meter. Si nosotros podemos, si preferimos tomarlo presencial, ellos van a ofrecer espacio para que se tomen presenciales, pero si decidimos ir por la virtualidad, no van a poner objeciones en los parciales, ¿sí? Dale, muchas gracias. Nosotros eso ya resolvimos que van a ser virtuales, los parciales. ¿Está? Bueno, ahora sí, vamos a ver si podemos pasar al... Bueno, ahí están viendo el PDF, sí. Sí, Bien, y hay una forma que creo que es esta, donde se tendría que ver como presentación. ¿Sí? ¿Ahí los ven pasar a la filmina? sí, perfecto. Sí, Bien. sí. Entonces, yo estaba en esta filmina cuando les contaba de la especialización y les contaba de la departamentalización. ¿Entendieron los conceptos de departamentalización y especialización? A veces se confunden porque son como sectores. Entonces, los sectores parecen siempre que fueran departamentos y en realidad no. ¿Sí? Bien. Entonces, la organización en departamentos o por especialidades, o ambas, ¿sí? En general tiene un correlato en la productividad. Por ejemplo, si la empresa tiene muy baja especialización, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos hacen todo. ¿Está bien? Entonces, a veces, cuando todos hacen todo, es posible, ¿sí? Que la empresa no sea tan productiva.
y que a medida que se va especializando el trabajo, empezamos a encontrar que la organización se vuelve más productiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las personas que mejor hacen determinada actividad se van especializando en eso, la empresa gana productividad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, todas las actividades las voy subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo, y cada vez tengo más personas que están trabajando en un área cada vez más chiquitita, empieza a haber problemas de comunicación entre las personas. Y esos problemas de comunicación hacen que baje un poco la posibilidad de la productividad, digamos, porque se vuelve más, se vuelve una segmentación tan grande donde los problemas de interacción, digamos, efectos humanos, los beneficios de la comunicación humana tienen que ver con la interacción, la conversación, ¿verdad? Entonces, a medida que la organización se especializa de tal modo que la gente se va dedicando cada vez a un sector más chiquitito, cada vez conoce menos de los demás sectores. Entonces, en algún punto se pierde de vista la comunicación, ¿sí? Habría que hacer un esfuerzo muy grande de comunicación para que todos conozcan lo que hacen los demás, porque cada uno es especialista en algo muy chiquitito y muy mínimo dentro de la organización. Entonces, la productividad baja, ¿sí? Porque en los grupos donde las personas tienen buena fluidez de comunicación, en general las cosas funcionan más rápido, ¿sí? Entonces el grupo es más productivo. ¿Se acuerdan que vieron ya una unidad que es de comunicación organizacional? ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista esto, porque cuando ustedes necesiten diseñar una organización o participar en el diseño de una organización y se discuta qué tanto se va a especializar la gente, lo que les va a suceder es que tienen que tener previsto que se tiene que especializar suficientemente para volverse eficiente en lo que hace, ¿sí? Y no pisarse con los demás compañeros y no saber de todo un poco, sino saber bastante de algo, pero no tan especialistas como para que haga falta un enorme esfuerzo de comunicación, ¿sí? Porque no se puedan ni entender entre ellos, ¿tá? Dentro de la estructura organizacional hay distintos modelos de departamentalización. Los departamentos pueden responder, por ejemplo, como decíamos hoy, a áreas del conocimiento, donde decimos hay un departamento de ingeniería, un departamento de contabilidad, un departamento administrativo, un departamento de recursos humanos, un departamento de compra, un departamento de ventas, ¿sí? Esos departamentos se llaman funcionales, es decir, por la función que hacen dentro de la organización, ¿tá? También se podría uno imaginar una empresa que tiene, por ejemplo, trabajos en el norte y en el sur del país y podría dividirse geográficamente. Decir, bueno, tengo un departamento que sea para el norte del país y un departamento que sea para el sur del país. ¿Conocen alguna empresa de ese estilo? O sea, la departamentalización funcional es la más clásica. Casi todas las empresas tienen las gerencias divididas por función, ¿sí? Pero por departamentalización geográfica, ¿conocen alguna? Puede ser McDonald's, ponele, o Arcor. ¿Y cómo te lo imaginas? Y en McDonald's, no sé, me lo imagino, no sé, Asia, Europa, América o algo así. Y Arcor o Felford, nada, norte. No sé igual si Felford opera, digamos, en todo el continente americano o si en Argentina. Pero bueno, si solo en Argentina, norte, claro. sur. Hay ejemplos que son más fáciles que ese. Por ejemplo, la organización del Estado Nacional es departamentalizada por regiones. O sea, los gobiernos provinciales, cada uno implica un territorio, ¿sí? Todas las gobernaciones son iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por ejemplo, Sí. en Buenos Aires, el gobernador de Buenos Aires gobierna el AMBA, los distintos partidos, ¿sí? Y esos son todas, es una departamentalización geográfica, ¿está? Pero más allá del sistema político, imaginen ustedes, por ejemplo, las empresas proveedoras de energía. Tienen Edenor y Edesur. ¿Qué diferencia hay entre Edenor y Edesur si son del mismo dueño? La región geográfica. Claro, son dos grandes departamentos donde uno abarca, qué sé yo, desde el río Colorado para arriba y el otro abarca del río Colorado para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchas empresas que normalmente tienen departamentalización. Por ejemplo, en Mar del Plata uno podría decir, qué sé yo, la zona norte, la zona sur, la zona puerto para alguna empresa, ¿sí? ¿Vieron las empresas de delivery, por ejemplo?
que cuando uno dice, bueno, si vos estás en la zona puerto, tenés que llamar a este número. Si vos estás en el, tenés que llamar a este número. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Les ha pasado? Ahora ya con las aplicaciones ya no te preguntan, se fijan dónde estás por la ubicación, pero antes era común que te preguntaran dónde estabas para ver qué zona le tocaba hacer el reparto. ¿Está bien? Por ejemplo, que yo hay una empresa que yo consumo mucho que se llama Todo Tartas, me parece, que tiene 2 o 3 locales en la ciudad. Entonces, cuando uno llama por teléfono, te preguntan de qué zona estás y entonces te dicen a qué número tenés que llamar o te derivan al local que corresponda porque es ese departamento que es geográfico el que atiende tu zona. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Sí, sí. Bien. Después puede haber una departamentalización por clientes y la más clásica es mayoristas y minoristas. Es decir, una empresa que dice, bueno, negocio mayorista, negocio minorista. ¿Sí? Ese es muy común. Pueden mencionar mil ejemplos de eso. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Hay supermercados en Mar del Plata que son solo mayoristas. Y después hay supermercados donde uno compra por mayoreo o compra como minorista. O sea, compra y pasa por una caja o compra y pasa por otra caja. Esos son 2 departamentos distintos. ¿Sí? También puede ser que estén divididas por tipo de producto. ¿Sí? ¿Conocen alguna empresa que esté dividida por tipo de producto? Luro Autogar, ponele. Luro Autogar. Que vende electrónicos y ropa. Exacto, está bien departamentalizada. Las tiendas por departamento más clásicas, que son modelos como los estadounidenses y como el modelo inglés principalmente, eran de edificios que tenían, por ejemplo, en un piso muebles, en otro piso vehículos, en otro piso ropa. Es muy común ver, el Corte Inglés, por ejemplo, tiene ese modelo de negocio. Y en Argentina, Falabella tenía ese modelo de negocio. Las grandes tiendas de Buenos Aires, las primeras grandes tiendas de Buenos Aires tenían el modelo de negocio departamentalizado por producto. Y todavía podemos ver en algunos negocios, como por ejemplo el Luro Autogar, donde uno tiene departamentos completos dedicados a una determinada área, por ejemplo. Y lo mismo, por ejemplo, si uno entrara, bueno, ya Garbarino hace mucho que ha bajado un poco su departamentalización, pero porque se ha achicado, pero en algún momento tenía la blanquería, o sea, los blancos en algún lugar, después tenía la electrónica en otro lugar, y eran todos como departamentos distintos, ¿sí? ¿Los supermercados no puede ser también? Hay algunos supermercados, por ejemplo, que tienen departamentalizadas los frescos. Por ejemplo, carnicería y verdulería está separada de los no perecederos, digamos. ¿Sí? Y, por ejemplo, si uno imaginara Carrefour, por ejemplo, uno podría pensar que, bueno, casa y camping, o ¿cómo se llama? O camping y tiempo libre, no sé cómo se llama. Después hay otro que, ¿sí? Uno puede pensar que son sectores que son como departamentos, ¿sí? Pero, Panadería también sería aparte, ¿no? claro, panadería, por eso. Pero, por ejemplo, Toledo tiene el sector chacinados, que es una unidad de negocios, tiene, qué sé yo, el sector bebidas, que es una unidad de negocio, ¿sí? Entonces, hay empresas, hay supermercados grandes que están separados por productos, pero el más clásico es bueno, estos que estamos mencionando, que son las tiendas por departamento, que son separadas por producto, ¿no? Luego, también puede estar separado por proceso, ¿sí? Y entonces uno puede tener un gerente por cada proceso. Y si la empresa, por ejemplo, se dedica a fabricar aberturas de madera, puede tener el gerente que hace la preparación de la madera a la entrada, por ejemplo, el aserradero o lo que sea, si hay un secado, si hay un proceso de manufactura, si hay un proceso de ensamblado. Bueno, cada uno de esos tiene un gerente, ¿sí? Que con el primer ejemplo que decíamos que estaba separada por función, uno diría gerente de manufactura, y el gerente de manufactura abarca todas las actividades del proceso. En cambio, en una planta separada por proceso, uno puede tener un gerente para cada función, ¿sí? ¿Hay un ejemplo que conocen de separadas por proceso? Una zapatería. ¿Por qué? A ver.
Y porque, por ejemplo, no es lo mismo, no sé si se hacen zapatillas, no es lo mismo el que pone la suela que el que hace los agujeritos, que los que pasan los cordones. Pero, perdón, ¿esto vos sabés que es así o imaginás que es Sí, así? sí, no, es así porque tengo un familiar que trabaja en eso, Ajá. en una fábrica de zapatillas y como que se dividen los procesos. Pero vos decís que cada proceso tiene un gerente. Sí. Es muy raro igual, ¿eh? Yo creo que eso no pasa ni siquiera en las más No, grandes pero de porque es grande la fábrica, no porque sea que todas las fábricas tienen. Pero ni siquiera las más grandes pasa. Por ejemplo, Adidas tiene plantas completas con un solo gerente que hace todas las actividades. Puede tener un gerente de logística, por ejemplo, o un gerente de compras, pero no. O puede ser por ahí un encargado y no un gerente. O sea, que no tenga un puesto tan alto por ahí. No, pero es lo mismo, digamos. Lo que te quiero decir es que se separa en general por función. En esas plantas se separan por función. No tanto no por proceso. La verdad es que no. Pero por ahí hay ejemplos más evidentes de la Voy a separación por pensar en los proceso. autos, ponele. Sí. Casillas, Mirá, esas cosas. puede ser, pero también te vuelvo a decir, hay plantas que se separan funcionalmente, ¿sí? Por ejemplo, la gerencia de recursos humanos siempre está separada y en una separación por proceso, cada proceso tendría que tener su propia administración de personal, ¿sí? Y eso no pasa normalmente en las automotrices, hay una centralizada y lo mismo no pasa en las de manufactura, ¿sí? Por eso en las zapaterías tampoco. Hay una centralizada, ¿sí? El servicio administrativo, el servicio logístico siempre está centralizado. Entonces el de procesos sería que tendría como varios departamentos en cada departamento. ¿No? Por ejemplo, el de recursos humanos sí, tendría que estar en todos. Sí. Ah, ok. Por ejemplo, ¿ustedes han llevado el auto a hacer un service alguna vez? Sí. Cuando llevan el auto a hacer un service, hay servicios compartidos, por ejemplo, la caja, porque pagan en el mismo lugar que si fueran a comprar un auto. Pero normalmente el administrativo que les atiende el teléfono es distinto, el gerente es uno distinto, el operativo es distinto, no es el vendedor el que está en contacto con vos. O sea, toda la estructura del área de mantenimiento o del área de servicio está separada del área de ventas. Y cada una tiene su gerente. Son dos procesos distintos de la misma organización que suceden en forma separada. Por ejemplo, Toyota es clarito. Cuando ustedes van allá a la concesionaria que está frente al Carrefour, cuando ustedes entran, el sector de ventas está todo de un lado y el sector de mantenimiento o de service está todo del otro lado y tiene empleados administrativos separados y que están con sus headsets y están atendiendo el teléfono, qué sé yo, y lo único que comparten es el momento de la caja. Y el sector de ventas, por ejemplo, tiene todo su parafernalia de vendedores y de también administrativos, y a veces hasta tiene una caja habilitada separada, y tiene un servicio telefónico separado, y hay otro gerente. ¿Sí? No sé si se replica en todas las marcas de autos. Yo justo tengo Toyota, entonces veo siempre eso. Pero cuando en algún momento tuve Fiat y era exactamente igual. Giamma funcionaba exactamente igual. O sea, cuando uno iba a hacer un service nunca se cruzaba con los vendedores, jamás, porque eran realmente sectores separados. ¿Tá? Entonces, todas las empresas que tienen producto y servicio, en general, son dos productos y son dos procesos distintos, brindar un servicio y vender un producto, y entonces en general los tienen separados por proceso. ¿Sí? Esas son las más clásicas. Y cuando hablamos de separación de tareas, inevitablemente tenemos que hablar de a quién responde cada persona dentro de la organización, o sea, quién es tu jefe. Y entonces hablamos de un concepto que se llama cadena de mando. La cadena de mando entonces es la línea ininterrumpida de autoridad sobre las distintas personas. Y como digo autoridad, digo que la autoridad es el derecho de emitir una orden y obtener una respuesta. ¿Sí? Entonces, la cadena de mando establece quiénes son mis superiores y los superiores de mis superiores en cada momento. Y el criterio de unicidad de mando, no hay que confundirlo con cadena de mando, porque uno puede tener una cadena de mando entrecruzada con varios jefes. Bueno, la unicidad de mando es un criterio que dice que cada persona responde solo a un superior. ¿Sí? ¿Está bien estos conceptos? Sí. Muchos son intuitivos, así que vamos bien.
Entonces llegamos al punto de entender, por ejemplo, en esta estructura, ¿ustedes ven la manito cuando yo muevo el mouse? Sí. Bueno, en esta estructura, fíjense, si yo pienso, ¿cómo es la cadena de mando para el operario que trabaja acá? Su jefe es este que está acá, ¿sí? Y el jefe de este, ¿quién es? Es este que está acá. ¿Y el jefe de este quién es? Este que está acá. ¿Y quién es el jefe de este? Este que está acá. Entonces, ¿cuál es la cadena de mando? La cadena de mando es esta. ¿Sí? Que para este operario es exactamente igual que para este operario, pero es distinta que para este operario de acá. ¿Está bien? En general, le vamos a llamar a estas líneas de mando, le vamos a llamar línea. Entonces vamos a decir que el gerente de línea, por ejemplo, este de acá, el presidente, es de línea respecto de estos vicepresidentes de acá. El vicepresidente que está acá es de línea respecto de estas regiones. Las regiones estas son de línea respecto de estos distritos, ¿sí? Porque cada una de las regiones tiene su propio esquema de distrito y cada uno de los vicepresidentes tiene su propio esquema de regiones y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de línea, nos referimos a la cadena de mando, ¿sí? Y cuando ¿De hablamos, línea quiere decir que es una supervisión directa? ¿Sería? sí, pero aparte en línea directa. Por ejemplo, todo esto, por ejemplo, a este de acá no lo supervisa a este de acá, pero en la línea, ¿sí? Este tiene autoridad sobre este, que tiene autoridad sobre este. ¿Está? O sea, este no manda acá, pero las órdenes de este, si tienen que ver con este de acá abajo, Indirectamente llegan le a través llegan. exacto, en línea directa llegan. ¿Está? Por eso le decimos que son funciones de línea, porque van por la línea de la estructura organizacional. Y luego existen otras funciones que se llaman de staff. La función de staff es esta de acá, ¿ven? Que tiene una línea punteada. ¿Por qué? Porque la línea es la que es línea rellena, ¿ven? ¿Está? Ahora, la línea de staff es asesora, tiene una función de asesoramiento que, ¿a quién asesora? Asesora a la persona que está arriba en la línea que toca, digamos. Por ejemplo, el asistente del director ejecutivo es staff respecto del director ejecutivo, pero no asesora a estos de acá abajo, ¿sí? Porque no toca las líneas de ellos, toca las líneas de este solo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, imaginemos que sí. Sí, sí, se Entonces, Sí, entiende. sí, sí. bien, entonces, esta persona de acá no tiene autoridad sobre estos de acá, porque su asesoramiento es solo a este de acá. El que tiene autoridad es este de acá, sobre todos estos. ¿Está bien? Pero este de acá no tiene autoridad sobre estos de acá. ¿Está? Entonces, en general decimos autoridad de staff, por ejemplo, estos de acá tienen autoridad de staff. ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, es el director de compra. Pero el director de compra tiene autoridad sobre todo el proceso de compra, independientemente de qué gerencia sea. ¿Sí? Entonces, el director de compra asesora al director ejecutivo, pero tiene una autoridad de staff por la función con todos los procesos de compra que suceden en la organización. ¿Sí? Por ejemplo, recursos humanos tiene una gerencia propia y tiene empleados dentro de su gerencia en línea, pero a las otras gerencias las asesora para contratar, para despedir, para capacitar, para hacer un montón de cosas, para medir el desempeño y demás. Entonces, ningún proceso de capacitación se lleva adelante en la organización sin la aprobación o la dirección de recursos humanos. Quiere decir que tiene autoridad de staff porque es su función sobre todos los procesos de capacitación o sobre todos los procesos de contratación o sobre todos los procesos de desvinculación. Pero no tiene una autoridad formal sobre las personas, sino sobre el proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Entonces, como pensamos ya en el modelo este de línea o de staff, también pensamos, si tengo autoridad en determinada parte de la organización, digo, bueno, ¿cuántas son las personas a las cuales directamente yo le doy órdenes o los controlo? ¿Sí? Ya dijimos que la función de planificación tenía la función de dirigir, de controlar, ¿cómo era? PDSA, de planificar, dirigir, controlar y actuar, o sea, y reprogramar, ¿sí? Entonces,
¿A cuántas personas dirijo realmente? Bueno, aparece un concepto en este punto que es interesante, que es la extensión del control. Es decir, ¿cuánta gente tengo a mi cargo realmente? Entonces, si yo controlo 4 personas y cada una de las personas que yo controlo controla otras 4 y así sucesivamente, si la organización tiene 7 niveles jerárquicos, yo controlo a través de mi extensión de control a 4.000 personas, más o menos 4.096 personas. ¿Está bien? Ahora, si yo controlo 8 personas, para llegar a las 4.096, con 5 niveles ya me alcanza. ¿Está bien? ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo? Es cuánta influencia tengo yo en mis decisiones, cuánta influencia tienen en las acciones de la organización. ¿Tá? Cuanto más arriba estoy en la escala jerárquica, más extensión tiene mi control. O sea, cada vez más personas responden a indicaciones mías. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Entonces pasamos a dos nuevos conceptos, dos conceptos interesantes que tienen que ver con la centralización y la formalización. Una organización que es muy centralizada, ¿cómo imaginan ustedes que tiene distribuido el control? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? El gerente, sin consultar. O el jefe, qué sé yo. No sé si sin consultar, lo que digo es cuántos gerentes toman decisiones. Esa por ahí Uno. sería mejor la pregunta, ¿no? Siempre que uno toma decisiones lo toma casi sin consultar. Pero digo, en una organización centralizada son muy pocas las personas que toman decisiones. Quiere decir que la extensión del control es de muy pocos niveles. Por ejemplo, una persona toma decisiones y tiene muchísima gente que obedece, ¿sí? De uno o dos niveles. En cambio, una organización descentralizada va a tener muchas cabezas, ¿sí? Y cada una de esas cabezas va a tomar sus propias decisiones. ¿Está bien? Y luego, la formalización es otro concepto interesante que tiene que ver con esto de cuánto tengo escrito de la estructura de la organización. ¿Conocen ustedes organizaciones que tengan escrita su estructura? Y supongo que esto de los presidentes, los gobernadores. Claro, de hecho hay una Pero constitución bueno, nacional, hay una constitución nacional que establece específicamente cuántas provincias hay, cómo es el sistema de gobierno de cada provincia, o sea, cuántos gobernadores. ¿Se dan cuenta? Está perfectamente establecido y formalizado cuál es la estructura de gobierno. Ahora, empresas, por ejemplo. no, la verdad que ni idea. KS, por ejemplo, ¿está formalizada la estructura de KS? ¿Ustedes saben cómo es KS estructuralmente? Sí, pero vos cuando hablas de formalizada, ¿te referís a que está escrito, digamos, en un papel o que Sí, tiene...? Ah, si está documentada, está formalizada, sí. Calculo que sí. Sí, está completamente formalizada y de hecho ustedes entran a la página y les pueden mirar el esquema de autoridades, los responsables por cada área, cuántas áreas hay, dónde están geográficamente, cuál es el mail para contactarse, si algunas tienen un micrositio de internet, ¿sí? Entonces hay una formalización alta sobre la estructura. Ahora, ¿conocen ustedes otras organizaciones que no estén formalizadas? sí, un kiosco, por ejemplo. No, el kiosco está recontraformalizado. Yo tengo el Pero no dueño, está, el va, no encargado siempre está escrito. y un empleado por turno. Pero no siempre está escrito. Muchas veces se organiza, digamos, de manera informal. A eso me refiero yo. Pero sería como que vos me digas, por ejemplo, que el empleado de la mañana y el empleado de la tarde hacen cosas distintas en el kiosco. Es raro. O sea, puede ser que no esté escrito, pero es formal. Es estándar el proceso. O sea, los dos hacen lo mismo. Hacen tiran la Z en el mismo momento, hacen el cierre de caja en el mismo momento, anotan de la misma forma, hacen el stock de la misma manera. Si hay un encargado, el encargado tiene una función de control sobre los otros dos y está establecido que es así, aunque no haya una descripción de puesto formal. ¿Se entiende lo que digo? Hay una estructura bien definida en una micropyme, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si yo les digo, qué sé yo, la cooperativa de no sé qué en el puerto.
de filetero, ¿tiene una estructura definida? ¿Está tan No, una clara? cooperativa creo que no. Claro, es más horizontal, pasan cosas distintas. Por ejemplo, qué sé yo, otras organizaciones menos formales o menos formalizadas, por ejemplo, el movimiento piquetero, ¿tiene una estructura formal? La barra brava de Boca, digo de Boca porque yo soy de Boca, no digo que porque tenga barra brava, ni lo sé, pero digo, ¿están formalizadas esas estructuras? No, pero puede ser que haya alguien que por ahí sea el que, no sé, como que organice y eso. No quiere Sí, decir que sí, sea... sí. Sí, ok. hay cabezas visibles, pero van rotando y no hay elecciones para elegirlas, no tienen funciones, no tienen tareas, pueden ser reemplazadas en cualquier momento por cualquiera de los miembros de la organización, y capaz que el reemplazante hace las cosas de otra manera, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque el club de fútbol tiene bien definidas las funciones, pero la barra brava no. Por eso es difícil ejercer algún tipo de regulación sobre las no formalidades. ¿Tá? La formalidad está dada por la estandarización y por la declaración de procesos y de responsables. En cambio, la informalidad, ¿sí? Es más difícil de asignar responsabilidades. ¿Está bien? Entonces, estos son dos conceptos que son claves. La organización puede estar más o menos centralizada y también puede estar más o menos formalizada. ¿Tá? Y entonces pasamos a dos conceptos nuevos que también tienen que ver con el tipo de estructura a las cuales formalizamos en una organización. Hay estructuras que son mecanicistas, ¿sí? Que tienen una alta especialización, es decir, que la gente hace específicamente lo que tiene que hacer, que hay muchos departamentos y esos departamentos muchas veces son funcionales y que la cadena de mando está bien definida, cada uno sabe a quién responde, ¿sí? Están altamente centralizadas las decisiones y está completamente formalizada. Esas organizaciones son las más tradicionales seguramente de las que podamos mencionar. Y luego existen estructuras orgánicas. Estas estructuras orgánicas son menos formales, pero no son informales, ¿sí? Son menos formales, porque las decisiones se toman más, digamos, rotativamente, se parece más a lo que hacemos en el trabajo en grupo, ¿sí? Donde los roles van cambiando y el líder de determinado grupo puede ir rotando en función de la tarea que se está llevando a cabo. La información fluye más libremente entre todas las personas y no solamente en la línea de mando. Y bueno, La orgánica sería algo como lo que dijiste recién, ¿no? Por ejemplo. son más orgánicos, los grupos informales tienen de algún modo que ser más orgánicos, ¿tá? Pero también hay grupos informales que son muy desorganizados. Por ejemplo, uno puede pensar que, qué sé yo, por ejemplo, miren, cuando hacen una maratón pública o la caminata Luján, hay organizadores de la caminata Luján, pero la gente que camina no tiene un líder, ¿no? O sea, la gente que camina va caminando, o sea, forma parte de la organización, no. La gente que camina está caminando. ¿Forma parte de esa estructura? Sí, forma parte de la estructura. Pero por ahí llega un momento que, qué sé yo, hay vallas puestas y no se puede pasar por determinado lugar y uno agarra y cruza y todos lo empiezan a seguir y la gente tira la valla y se va por ese lado y otros por ahí dicen, bueno, no, pero acá no hay parada, pero vamos a descansar igual y paran a descansar y entonces empieza a acumular gente y enseguida la organización viene y les trae agua y qué sé yo. Digo, se dan cuenta que es una estructura orgánica porque va fluyendo, porque todos van viendo lo que está pasando y van adhiriendo o no a las decisiones que se van tomando, no hay líderes definidos, ¿sí? Y es una baja formalización, ¿sí? Lo único que uno más o menos sabe es que te ponen un cartel en algún lado para que sepas que sos de los que van caminando y nada más, ¿sí? En cambio, una estructura mecanicista podría tener más que ver con una competencia de atletismo. Una competencia de atletismo está perfectamente definido cuándo se arranca, cuándo se para, cómo se mide el tiempo, por qué carril se corre, hay reglas, hay sanciones, ¿sí? Entonces es más mecanicista. En cambio, la caminata libre no es mecanicista, es más orgánica, va pasando lo que va pasando. ¿Está bien? Hay organizaciones que se comportan más o menos así.
Las organizaciones sociales muchas veces son muy fluidas y muy orgánicas para el trabajo. ¿Está? ¿Alguien iba a decir algo? Escuché como que se prendió un micrófono. No, yo que estaba bien, que había entendido. Bien. Entonces, la formalización, en general, nosotros la vamos a representar con una estructura rígida que le llamamos organigrama, ¿sí? Ahora, el organigrama es como una foto, como una imagen de la organización. Y muchas veces es difícil escribir un organigrama cuando la estructura es menos formal, pero también cuando es más descentralizada. Puede ser muy formal, pero descentralizada, ¿sí? Y entonces, cuando las decisiones se toman en forma descentralizada, es difícil dibujar las líneas de mando, porque no podemos completamente definir quién tiene autoridad sobre quién, ¿sí? Y acá ustedes ven que hay líneas de staff y también hay líneas de mando directamente, ¿está bien? Eso es un organigrama. No se confundan el organigrama con que sea más o menos formal o que sea más o menos departamentalizado o que sea más o menos especializada, porque en el organigrama pueden figurar departamentos o pueden figurar funciones, ¿sí? O sea, todas las organizaciones pueden tener un organigrama independientemente de que sean más centralizadas, descentralizadas o departamentalizadas o especializadas, ¿sí? Todas pueden tener una imagen, ¿sí? A veces es difícil de dibujar cuando es menos formal, ¿sí? ¿Y qué factores de contexto modificarían la forma de una organización? ¿Por qué una organización cambiaría su forma o necesitaría mutar su forma? Bueno, pues necesitaría mutar su forma si necesita estratégicamente cumplir un rol distinto, cambiar su posición competitiva o tomar una estrategia distinta, más agresiva o más de insertarse en un mercado. En esos casos, por la cuestión estratégica, pueden aparecer nuevos departamentos, desaparecer departamentos, agregarse funciones, agregarse staff, contratar asesores, ¿sí? Entonces, por la cuestión estratégica, la organización puede puede variar su estructura. También por el tamaño. Organizaciones que van creciendo, creciendo, creciendo y cada vez las personas ya no pueden tomar decisiones centralizadas porque no tienen capacidad de procesar toda esa información y necesitan dividir esas responsabilidades en distintos departamentos funcionales. Por ejemplo, según una empresa se vuelve muy, muy grande, empiezan a tomar gerentes, encargados y qué sé yo, o sea, van poniendo distintos niveles funcionales para poder administrar todo ese proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, el tamaño también va a variar la estructura. Por ejemplo, una empresa que se va achicando puede fusionar departamentos para ahorrarse algunos cargos y también, no solo cuando se va agrandando varía su estructura, sino que también cuando se va achicando va variando su estructura, ¿sí? También la tecnología, por ejemplo, qué sé yo, si uno tiene un departamento de ventas y luego la tecnología te habilita a que vos en lugar de tener un departamento de ventas puedas contratar un call center, un departamento de venta telefónica puede ser tu departamento, y vos podés contratar un call center qué sé yo, en México. Bueno, a partir de ahí desaparece tu departamento de ventas porque la tecnología te permite tener negocios y contratar servicios que reemplazan partes funcionales que vos antes tenías. Entonces, la incorporación de tecnología puede hacer desaparecer o aparecer nuevas áreas del conocimiento, ¿sí? Nuevas áreas dentro de la organización. Entonces, la forma de la organización va variando de acuerdo a la incorporación o a la aparición de nuevas tecnologías. Y qué sé yo, por ejemplo, antes el área de capacitación era capacitación física, pero de repente apareció el e-learning y las capacitaciones en línea, la intranet y demás, y todo eso era todo nuevo, eso no existía antes, entonces las organizaciones todas incorporaron esas dinámicas gracias a la aparición de las TIC. Y también la cuestión de la incertidumbre del entorno competitivo de la organización. Por ejemplo, por ahí una organización no tiene un departamento de legales, pero cuando se vuelve muy conflictivo el mercado laboral puede incorporar un departamento de legales. Una organización no tiene comercio exterior, pero cuando empieza a exportar incorpora un servicio de comercio exterior, ¿sí? Entonces, si se vuelve, qué sé yo, por ejemplo, se vuelve crítica la cuestión del financiamiento, puede incorporar un servicio o personas que hagan búsqueda activa de financiamiento. Y así el contexto
con abundancia de información y más incertidumbre, hace que las organizaciones vayan variando su estructura para adaptarse a esas necesidades del contexto. ¿Claro esto? ¿O alguna les cuesta más imaginar? ¿No? No me imagino lo del entorno, cómo podría ser. Bueno, por ejemplo, vos imaginate que vos tenés un kiosco, como era el ejemplo de hoy, ¿no? Y de repente tu zona se vuelve muy peligrosa y empieza a haber robos y qué sé yo. ¿Qué es lo primero que haces? Pones una reja, pones una alarma. Pones una reja, sí. Sí. Lo segundo que haces. Y pones cámaras, no sé, algo más. Y lo todo tercero, lo que te evite cerrar. Sí. Y en algún momento contratás a un policía o una empresa de seguridad para que esté parado a la puerta, ¿o no? Sí. Y contratás a una empresa de caudales para que venga a retirar el dinero y no se lo tenga que llevar el encargado. Entonces vos fíjate, un kiosco que no tenía un área de informática, la agrega para poner las cámaras, para poner sistemas, para poner alarmas y qué sé yo. Un kiosco que no tenía un área de seguridad, la agrega para controlar la puerta, para qué sé yo. Un kiosco que no tenía un área de logística del dinero, por ejemplo, la agrega el servicio para no manejar el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces miren cómo varía la estructura de una empresa completamente simple, muy chiquitita, porque varía su entorno. Ahora, una empresa que está en un lugar, qué sé yo, un kiosquero que está en un barrio tranquilo, que yo capaz que nunca se le ocurriría contratar un policía o contratar un servicio de cámaras o contratar un servicio de alarma. ¿Se entiende? Entonces, sí, perfecto. La incertidumbre, ¿sí?, hace que la empresa pueda variar su estructura para reaccionar ante la situación de contexto. Les voy a contar otro ejemplo que es más difícil de ver. No sé si es más difícil de ver. Es un ejemplo que conozco y que les puedo transmitir y que es más difícil de comprobar, digamos. Que tiene que ver con esto. Telefónica Argentina, que era de capitales extranjeros, era española, cuando compró la compañía tenía gerentes funcionales que se encargaban de la actualización tecnológica y competía contra Telecom, que era la otra gran empresa de telecomunicaciones que también estaba actualizando tecnológicamente, entonces competían por producto y demás, entonces tenían un equipo de desarrollo, atención al cliente y demás que yo. Los gerentes eran todos extranjeros porque el personal argentino, digamos, no tenía en la cabeza la actualización tecnológica porque venía de muchos años de retraso tecnológico con lo que era Entel, que era el servicio analógico de telefonía, y con la incorporación con la privatización de Menem, lo que sucedió fue que se pasó a la digitalización del servicio. Entonces, del servicio analógico pasamos a servicios digitales. La compañía en ese momento varió su estructura, desaparecieron áreas de la compañía, se desprendieron de mucho personal, y qué sé yo, pero además los gerentes eran gerentes operativos con alta carga tecnológica. Luego, cuando avanzó la digitalización, empezaron y se terminó el plazo, digamos, donde cada una de las dos compañías tenía su área, una trabajaba en el norte y en el centro del país y el otro trabajaba en el sur. Entonces, cuando eso sucedió, empezaron a competir libremente para adquirirse mutuamente o quedarse con todo el negocio. Y entonces empezaron a competir por producto y empezaron a incorporar gerentes que ya no eran operativos, sino que eran más gerentes creativos, que estudiaban el mercado, pusieron más énfasis en el marketing, pero dejaron de poner énfasis en la tecnología porque ya habían hecho la incorporación de tecnología digital. Entonces, fíjese que también varió la estructura y también la designación de personas a cargo de esas estructuras. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, las organizaciones cómo designan los gerentes? Decíamos, bueno, hay algunas que son etnocéntricas y demás. Bueno, ese fue más o menos el criterio de ese momento. Y luego terminó ese tiempo del menemismo, empezó a variar la moneda, empezó a complicarse toda la cuestión financiera internacional, las transferencias de divisas y demás, y lo que sucedió fue que cambió la estrategia del negocio y del contexto, y entonces ya hubo más presencia de gerentes digamos,
de cuestiones financieras, ¿sí? Gerentes en cuestiones financieras. Y ya dejaron de pensar tanto en el producto o en el proceso, pues ya habían incorporado tecnología o porque también tenían un producto definido y dejaron de competir entre los otros y empezaron a ver las oportunidades de negocio que tenían que ver con adquirirse o tercerizar alguna parte de su servicio, achicaron los call centers, hicieron varias cosas estructurales que tenían que ver con ese contexto, contratando servicios baratos o más baratos en el extranjero. Y luego vino el 2001, donde fue una crisis social y política brutal, y en ese tiempo Telefónica cambió todos los gerentes y puso algo así como gerentes de choque. ¿Qué quiere decir con esto? Que puso gerentes que pudieran manejar las contingencias políticas y sociales. Y desaparecieron algunas áreas y se crearon otras áreas que tienen que ver con el manejo de contingencia. Entonces, fíjense cómo el entorno, que es sociopolítico, va haciendo variar la estructura de esta empresa que era internacional. ¿Tá? Ese es un ejemplo desde el mundo industrial, pero el ejemplo del kiosco me gusta mucho igual. Entonces, diseños de estructuras más comunes y los más tradicionales van a encontrar que en el texto de 2014, en el Robin de 2014, habla de estructura simple, funcional y divisional, que son más o menos lo que hemos visto hasta ahora, y en el texto de 2009, el Robin de 2009, que es el de comportamiento organizacional, habla de estructura simple, burocrática y matricial, ¿sí? La burocrática tiene que ver con la alta especialización de los sectores administrativos y una formalización, digamos, muy detallada de todos los procesos, y en general se le critica la estructura burocrática, que se produce más demoras para cumplir todas esas, ese detalle de las normativas, pero bueno, en algunos casos es necesaria, para algunos tipos de estructuras es necesario ese nivel de detalle, por ejemplo, en el sistema financiero o de bienes de capital y demás, que no pueden tener errores ni en la información ni en la gestión de los procesos. Entonces, bueno, para algunos sistemas la burocracia funciona muy bien, para otros sistemas la burocracia los vuelve lento. Una estructura en particular, que es una estructura, es la estructura matricial, que la mencionan en los dos libros, bueno, el mismo autor, es Robbins, pero en las dos versiones, van a encontrar que la estructura matricial tiene la particularidad de que tiene gerencias funcionales y también gerencias por zona o por producto o por proceso. Entonces, una persona que trabaja en una organización podría tener dos jefes distintos, un jefe funcional y un jefe de departamento, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes los telefonistas de una organización. Pueden tener un jefe de telefonistas, ¿sí? Pero también puede ser que cada telefonista, uno atienda el teléfono en una sucursal, el otro en otra, entonces tiene su propio gerente que le manda a hacer cosas, pero puede haber un jefe administrativo de telefonistas que esté en la casa matriz y que también sea su jefe, ¿sí? Entonces, esto que hablamos de la unicidad de mando en la estructura matricial, justamente hay unicidad de mando, pero horizontal y vertical, o sea, hay una doble línea de mando para cada puesto de trabajo. Uno tiene una dependencia funcional y una dependencia también departamental. Hay algunas estructuras organizacionales contemporáneas que son, la matricial es muy contemporánea en realidad, es muy nueva y se usa muchísimo, pero también están las estructuras de equipo, más parecido a los equipos de trabajo, las estructuras por proyecto, donde un determinado equipo puede llevar adelante distintos proyectos, o es más, la organización puede llevar adelante distintos proyectos con equipos donde va mezclando la gente o contratando equipos ad hoc para realizar los mismos distintos proyectos, pero por ejemplo puede tener un equipo administrativo que se mantenga constante en el tiempo. Y luego también están las estructuras sin límites, le llama Robbins, en la versión del 2014, y esas estructuras sin límites las vamos a ver un toquecito más adelante, que tiene que ver con la delimitación de tareas más difusa, ¿sí? Y las más actuales son estas que siguen aquí y más adelante, y en la siguiente filmina, que tienen que ver con las estructuras de red, donde trabajan las personas en red, y las estructuras de clúster, donde las organizaciones trabajan en red.
Entonces, se llama clúster a un conjunto de organizaciones y se llama una estructura de red a un conjunto de personas, y hay organizaciones que son como una red y hay clúster que son como redes de organizaciones, ¿sí? Esas estructuras son estructuras más fluidas, ¿se acuerdan que decíamos? Eran más orgánicas, ¿sí? Y la organización virtual, por supuesto, que es una organización donde hay un grupo ejecutivo que lleva adelante un determinado proceso o negocio y que tiene contratados o tercerizados muchos servicios, entonces es como si tuvieran muchos departamentos, pero en definitiva ninguno pertenece a la organización. Están todos vinculados de forma virtual con la organización, ¿sí? Inclusive pueden tener hasta una separación geográfica y eso no limita la posibilidad de trabajar, ¿sí? Ahora sí, ya llegando al final, les pregunto, ¿qué les viene a la cabeza cuando yo digo en una organización sin fronteras? De todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿a qué les hace acordar o en qué piensan? Me suena que debe ser una organización como algo más, que no tan mecánica, orgánica era la otra, puede ser. ¿Sí? Algo así. ¿Mecanicista o orgánica? Sí, orgánica. Y que no sé, como con un control horizontal. A mí me hace acordar más a lo que vimos, ¿se acuerdan? La unidad 1, que decíamos que la internacionalización devenida de la globalización hacía que las organizaciones empezaran a tener negocios más allá de sus fronteras. Y en ese tipo de organizaciones que son, digamos, que pertenecen a distintos países, hay distintas regulaciones, hay distintas estructuras internas, hay distintas legislaciones que les obligan a tener formas distintas en cada país, aunque tengan una casa matriz y demás. Y también me hace acordar a esto de los acuerdos comerciales, que en definitiva lo que hacen es diferenciar o mover las fronteras. O sea, uno puede estar en un país y ese país tiene un acuerdo comercial con otro país y en algún aspecto uno tiene una frontera más grande y en otro aspecto uno tiene una frontera más chiquita, ¿sí? Hay cuestiones locales y cuestiones globales del negocio y va variando el límite de influencia geográfica. Entonces, en la sin fronteras me hace acordar a la influencia geográfica y a la globalización y a la unidad 1. Pero en realidad también me hace acordar a la organización sin límites. Es decir, que donde no hay líneas definidas. Esa sería mi definición de frontera, digamos. Entonces, lo que puede suceder es que uno pueda tener distintos niveles de autoridad y de influencia sobre distintos actores de la organización y que a cada momento eso puede ir variando y esa flexibilidad o esa organicidad también existe en algunas organizaciones, inclusive aunque estén muy formalizadas, como las organizaciones transnacionales o las multinacionales, que son bien formalizadas, ¿sí? No son para nada informales, y sin embargo tienen toda esa flexibilidad y toda esa influencia que yo me imagino un Google, me imagino un Globant o las empresas de base de conocimiento que tienen así como muy disperso esta cuestión de la autoridad y la influencia, ¿sí? Bueno, hasta aquí llega la presentación de hoy. Ahora voy a dejar de compartir para poder charlar unos minutos. Igual la Organización Sin Fronteras sería algo como más reciente, ¿o no? Porque, por ejemplo, antes, no sé, como que cuando apenas empezaban a armar las organizaciones y todo, como que hubiese sido más práctico justamente organizarlo y llevarlo todo al escrito que hacer algo sin fronteras. Porque si no, ¿cómo empezás? Y hay distintos estadios de generación de una organización, pero por ejemplo las organizaciones arrancan un poco sin fronteras. O sea, dice, bueno, pongamos una empresa, pero hasta que hacemos los papeles, formalizamos, definimos nuestro negocio, qué sé yo, mientras tanto somos un grupo de amigos que estamos trabajando juntos, que vamos tomando distintos roles a cada momento, y esa organización en particular casi que no tiene una frontera definida. Pero bueno, digo, para mí es para reflexionar esta idea de los límites, todo lo que hablamos en la primera parte, de las estructuras, el organigrama, la línea, el staff y qué sé yo, cómo se difuminan los nuevos modelos de organizaciones, inclusive exacerbado por la virtualización también de las organizaciones, donde cada vez menos están dibujadas las líneas de dependencia, ¿sí? Donde hay estructuras más horizontales,
donde hay, bueno, organizaciones deslocalizadas geográficamente, y eso va haciendo, moviendo las bases de los conceptos tradicionales de organización, ¿no? Esos límites que decís pueden ser internos o externos, me imagino, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo el límite a los proveedores que el de, no sé, los departamentos o áreas. Claro, claro, por supuesto. Hay organizaciones que tienen un manejo muy formal y estricto hacia afuera y están deslocalizadas hacia adentro, y en cambio hay otras organizaciones que al revés, están muy estrictamente organizadas hacia adentro y hacia afuera tienen mecanismos más amigables de interacción. Puede pasar y puede ser también que haya organizaciones más fluidas adentro y afuera, y hoy organizaciones completamente rígidas por dentro y por fuera, como el Estado, ¿sí? El Estado es una organización completamente rígida y burocrática, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un trámite a la municipalidad, no puedo ir a cualquier ventanilla y dejar mi trámite. Si no voy a la que corresponde, no me lo van a recibir, ¿sí? En cambio, si yo tengo una empresa, quizás tengo KS, yo quiero ir a buscar a la vicerrectora nueva o a un docente cualquiera, yo voy a la mesa de entrada, alguien me busca, lo dejo ahí, alguien se lo va a llevar, ¿sí? Pero en la municipalidad ni te agarran el papel, digamos, ¿sí? O en un banco ni te agarran el papel. No es que vos vas a la caja y le decís, ¿te puedo dejar estos papeles para el asesor de...? No, no podés, tenés que ir a buscar, sacar número, poner el lugar donde querés que te atiendan y ahí te van a atender. Digamos, no es que podés ir a cualquier lado, ¿sí? Vas a la gente de informe y le decís, quiero retirar 50.000 pesos. Decís, no, señor, saque el número a la caja. Digo, a ver, no es posible, ¿sí? Entonces, esa es una estructura bien burocrática, bien rígida, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? En cambio, por ejemplo, qué sé yo, una organización social, yo digo, bueno, yo me encantaría venir a aprender tango. Bueno, ¿por qué no te venía el jueves? Fíjate que la profesora el jueves está, y si no viene el jueves, el martes a la mañana. O sea, es así. Y a cualquiera que me encuentre me da información, y a cualquiera le puedo dejar y ofrecer y interactuar y dejar sugerencias y qué sé yo, y está bien, y ese proceso está aceptado y es así, ¿sí? Eso es más fluido, más orgánico en todos los sentidos. Bueno, ¿se dieron cuenta que esta unidad en particular se relaciona pero intensamente con las 4 anteriores? Esto les tiene que hacer abrir el ojo, porque quiere decir que en el segundo parcial les vamos a preguntar cosas del primer parcial. Porque es muy posible que cuando hablemos de estructura organizacional yo les pueda preguntar algo de comunicación o les pueda preguntar algo de globalización respecto a la estructura, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, pero eso era del primer parcial. Bueno, sí, pero te está íntimamente relacionado, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista esta situación. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos de ustedes necesitan recuperar la teoría porque no han alcanzado al mínimo indispensable, pero ese recuperatorio lo vamos a hacer después del segundo parcial, porque si en el segundo parcial les va muy bien, no le vamos a hacer recuperar la teoría del primero, ¿sí? Porque el segundo ya contiene parte del primero. O sea, si uno hace bien el segundo parcial es porque entendió también el primer parcial. ¿Se entiende? ¿Sí?